Bienvenidos, compañeros de menores, a otro estudio más de nuestra lección. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este mensaje. Para iniciar con el estudio de la lección, los invito a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por la semana que estamos comenzando. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en el estudio de esta lección, que cada uno de los menores, Señor, que leen y que estudian y que escuchan en la transmisión de esta lección puedan ser beneficiados de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La lección de esta semana se titula Jesús nos defiende. El versículo para memorizar es: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2. El mensaje es: Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Iniciemos con la lección. Imagina que estás en un tribunal y que te están juzgando. El juez tiene que valorar las pruebas que existen en tu contra y decidir si eres culpable o inocente. ¿Cómo crees que te sentirías si hubieras violado la ley? ¿Qué harías si tu abogado pagara un precio elevadísimo para que tú no tuvieras que sufrir las consecuencias de tu transgresión y pudieras ser libre? La Biblia presenta una escena de juicio que tiene lugar en el cielo. El profeta Daniel vio esa escena en visión, y esto era lo que sucedía. El anciano de días, que es Dios el Padre, se sentó para juzgar a la humanidad de acuerdo a los registros que hay en los libros del cielo. Después los libros fueron abiertos. Entonces Daniel vio entre las nubes a alguien parecido al Hijo del Hombre. Ese personaje fue hasta donde estaba el anciano. Daniel 8:14, que es un versículo que habla de esta misma escena, dice que lo que sucede en esta visión es que el santuario está siendo purificado. Veamos más en profundidad el significado de esta visión. Podemos saber muchas cosas sobre el santuario celestial si estudiamos cuidadosamente el santuario terrenal. Moisés mandó construir un santuario en la tierra siguiendo el modelo del celestial. Cuando alguien había pecado, esa persona debía ir a la entrada del santuario y llevar un cordero sin defecto, el cual simboliza a Jesús, el Cordero de Dios sin pecado ni mancha. El pecador tenía que poner sus manos sobre la cabeza del cordero, confesar entonces su pecado y de ese modo transferirlo al cordero. Entonces ese cordero era sacrificado en lugar del pecador, lo cual simboliza el sacrificio de Jesús, que nos limpia de pecado. Una vez al año, el día del perdón, todos los israelitas se reunían junto al santuario y confesaban sus pecados. Así ese día el santuario era purificado de los pecados del pueblo. Ese día se llevaban 2 chivos al tabernáculo y se echaba a suertes cuál era para el Señor. El primero de ellos, sobre el cual no se confesaba ningún pecado, era sacrificado. Su sangre se llevaba al interior del santuario para limpiarlo, así de los registros de pecados que contenía. Ese animal era un símbolo de Jesús, que entregó su vida en sacrificio por nosotros. En la cruz, Jesús tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados, liberándonos así de la condenación. Después de aplicar al santuario de la sangre de ese chivo, se confesaba sobre el otro chivo los pecados del pueblo. Ese chivo simbolizaba a Satanás, el autor del pecado, y era enviado al desierto y dejado allí para que muriera, simbolizando así el castigo final que sufrirá Satanás. El Día del Perdón que se celebraba en el santuario terrenal era el único servicio en que debían participar todos los israelitas. También era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo.
El ministerio del sacerdote durante el resto del año era un símbolo del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y el día del perdón es un símbolo de la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario celestial, que tendría lugar al final de los 2300 años proféticos, que comenzaron en 1844. Fue ahí cuando Jesús comenzó el juicio investigador como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. En algún momento cada uno de nuestros nombres, tanto de las personas que estamos vivas como de las que han vivido antes y después de nosotros, se presentarán ante Dios en el juicio. Y aunque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia, podemos recibir el inmerecido don de la salvación si confesamos nuestros pecados, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y vivimos una vida de obediencia. La gran noticia es que en el juicio Jesús será el abogado de todo el que lo haya aceptado como Salvador personal. Quien acepta a Cristo ha de aceptar también su ley de amor y guardar todos sus mandamientos, incluido el sábado. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestro pecado y gracias a él podemos ser libres. Lo único que tenemos que hacer es aceptar su sacrificio. Cuando se abran los libros del cielo durante el juicio, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos, incluidos nuestros pecados, serán revelados. Aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida, porque han sido obedientes al Cordero, entrarán a la tierra nueva. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, no entrarán. Qué importante es, por lo tanto, lo que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Nuestros nombres pueden aparecer en el juicio en cualquier momento, así que, ¿cómo debemos utilizar nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos abrirle nuestro corazón a Jesús para que forme parte de nuestras vidas? Si aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él nos cubrirá con el manto de su justicia. A todos los que creen en Él les promete la vida eterna. Así termina la lección de hoy. A continuación, las actividades. Antes de concluir el estudio de la lección, quiero agradecer a Leticia Córdoba por su colaboración en esta lección. Recuerda suscribirte, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos luego. ¡Que Dios los bendiga!